La guitarra fue el principal instrumento de la música popular uruguaya. Penetró en la banda oriental en el siglo XVIII y continuó siendo de importancia en los siglos XIX y XX. Luego, también en sucesivas generaciones, con un gran dominio de este instrumento. Todo esto se debió a la influencia cultural del sistema colonial europeo. La guitarra fue seguida de otro instrumento, el acordeón, que al promediar el siglo XIX, dos modelos invaden nuestra campaña, los de una y los de dos hileras, las cuales, con el pasar de una década, se convirtieron en el apoyo esencial de las danzas rurales, a las que le da un tono humorístico y divertido. El celito, junto al pericón y a la media caña, aparecen como danza folclórica rural, pero también bailadas en salones y como canción patriótica durante la época de la Revolución Artiguista Oriental y luego en la Guerra Grande. Además, tuvieron gran aceptación y difusión en las zonas campesinas. A fines de 1840 surgen nuevas danzas en nuestro suelo y se las ve a principios en zonas más cercanas a la frontera. Son las llamadas fandango riograndense, título que agrupa a bailes campesinos del estado de Rio Grande del Sur, Brasil, como la chimarrita y el caranguejo, junto a la polca y a la mazurca, llamada más tarde ranchera, y también el chotis. Todas estas se pierden en las posteridades del siglo XIX, a excepción de la ranchera, que subsiste hasta nuestros días. Con el pasar del tiempo, la población de Uruguay desarrolla una serie de locales con música y de danza, mientras que a mediados del siglo XIX se podía oír en la campaña algún cielito escapado de alguna guitarra en las estancias, pulperías y postas de diligencias. A fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, había en todo el país, como así también en Cerro Largo, zonas rurales muy populosas, donde por lo general las viviendas o rancheríos estaban a poca distancia uno de los otros, y en cada uno de ellos las familias eran compuestas por varios miembros. Esto no se hacía diferente en las zonas próximas al río Yaguarón, como Bañado de Pajas, Paso de las Piedras, Cañada Grande, Barra del Sauce, Poblado Presidente Vargas, San Servando, La Coronilla, entre otras. Se hacía muy común que en la familia hubiese de 6 a 12 hijos, entre mujeres y varones. Es así que existía una necesidad de que se relacionaran con jóvenes de otras familias para hacer amistades y, por qué no, futuros casamientos. Todo esto se debía a que se dedicaban al trabajo y a los padres, en muy pocas ocasiones, los llevaban a carreras de a caballo o a algunas fiestas en escuelas cuando no estaban muy alejadas. Se hacía extraño o difícil que algún vecino punteara una guitarra o que acariciara las teclas de un acordeón, pero cuando llegaba algún amigo o pariente con esas habilidades, ya se organizaba el domingo en el rancho un bailable, como era llamada la reunión, pero eso sí, solo con los de allí o vecinos invitados, siempre en pocas cantidades. El gramófono o la vitrola, reproductores de discos, los cuales funcionaban a cuerda, fueron muy populares en nuestro país a principios del siglo XX, ya que para fines de 1920 fueron desplazados por la radio. Pero en nuestra campaña continuó siendo utilizado hasta fines de 1950 y aún más tarde. Estos aparatos fueron los animadores de reuniones en muchos ranchos de estas zonas. Se organizaban reuniones bailables por la tarde, por lo cual los anfitriones brindaban loterías y rifas, siendo que además de divertirse y bailar, se podrían llevar premios que iban de bollones, de deliciosos dulces caseros, pasteles, tortas, hasta llegar al premio mayor, un lechón asado. Los dueños de casa estaban a cargo de la música y de dar cuerda a los reproductores de sonido, ya que las fiestas muchas veces podían extenderse hasta la noche, y si se reventaba la cuerda o quedaban sin púas, se daba por terminada la reunión. Te digo también que había una manera de divertirse o de pasar el día agradable, eran los domingos de tarde, por ejemplo, en la casa del finado mi tío Dioclesio González. Ahí se hacía reuniones bailables de tarde, porque se hacía una rifa, y ahí se bailaba, el dueño de casa o la dueña de casa eran los que ponían los discos con una púa y había que dar cuerda. Lo más común eran las vitrolas, el gramófono muy pocos lados había. Y ahí se bailaba, con todo respeto, los domingos de tarde. ¿Entre familiares y vecinos? Sí, entre familiares y vecinos. Podía ir, sí, pero se bailaba todo. Gente, nosotros, por ejemplo, se podía ir gente de lejos igual. Si
se entuvió a casa, los aceptaba, pase con mucho gusto a bailar, ¿eh? Y siempre todo eso, la vigilancia bajo el dominio en casa. Y ahí se bailaba, después llegó la hora de rifar por dados. ¿Sabés cómo son los dados? Sí, son sí. 3 dados. Y el que hacía más puntos Era el que se llevaba el lechón. se llevaba el trofeo. Podía ser un lechón, podía ser una torta, lo que rifaran. Y ahí eso existió en muchos lugares. La serenata es una forma musical que causó enorme popularidad. Su propósito estaba en festejar a una persona. Se interpretaba generalmente al atardecer o a la noche, siendo que su principal tema es el amor. En nuestra campaña no pasó desapercibida y muchos recuerdan que cuando una vecina o vecino cumplía años, se dirigían a sus domicilios en dúos o tríos y cantaban para agasajarlos. También lo hacían, pero en menor asiduidad, cuando algún joven enamorado se le dedicaba a su amada, pero siempre con recelo que la madre o padre no se molestara. También en las noches de Navidad y Año Nuevo, los más jóvenes acostumbraban a llevar alegría a los vecinos más próximos. Es así que si no tenían instrumentos o no había un cantor, se cargaba un gramófono y algunos integrantes del grupo aprovechaban para hacer travesuras, mientras los dueños de casa, entretenidos, oían la música. Los 24 de diciembre salimos a la serenata, unos cuantos, cargando las baterías, los discos, la radio. Y en cada casa íbamos a dar, y allá siempre había alguna que llevaba una viejita que dice, no nos roben las gallinas. Porque la costumbre era esa, ¿no? Ah, sí, de robar las gallinas. Porque decían, ahora llevamos el cantor, y llevaban el gallo. Sí. O si no, le largaban los terneros. Le largaban los terneros, cambiaban de casa los terneros. Y ahí fuimos a la escuela, había un maestro ahí que le dimos el serenata y dormido mandaba a la mujer que apagara la radio. Y cuando se despertó, que vio que cosa, el cosa nos abrió la puerta y tenía una fuente de tortas fritas, mejor. Fueron bien recibidos. Fuimos bien recibidos. Bueno, y ahí nosotros teníamos la orquesta, ¿viste? Y esa orquesta que era Las Palmeras, en un conjunto que teníamos, un conjunto de 3. Y ahí empezamos la serenata. La primera serenata fue en Otivaldo Techero. ¿En qué zona? En la zona del barrio del Sauce. Fue la primera. Y después empezamos allí en la vuelta a tocar con uno y otro. Estaba el Celumbio Correa, el Lagomar, que era el del acordeón, y yo el que era la guitarra, junto con Celumbio. Y el Altamar Correa era el de la maraca. Y ahí se empezó a formar. Eran tipo serenata lo que hacían. Ahí está, con la serenata era. Todo eso era serenata que hacíamos. Y después René Porto, el Cachito empezó a aprender con nosotros, el Cachito Bandaborre. Empezó a aprender con nosotros, el Cachito iba en un petizo tordillo, con la acordeona por delante, dentro del barrial. Pobre Cachito. ¿Y cada uno qué instrumento tocaban? Bueno, yo tocaba la guitarra, Celumbio la guitarra, y el Dagomar tocaba el acordeón. Fue un gran acordeonista, ¿no? Y el Cachito empezó a aprender el acordeón. Y bueno, y ahí fue mejorando la música, porque después tuvimos René Porto en la guitarra, un buen guitarrista. Pues no sé si está tocando todavía, porque en Las Peñas nunca se rimó, pero con nosotros sí, antes tocaba bravo. Y era todo a luz de... Bueno, el lámpara querosén, el lámpara heladín, el luz de farol. Cuando había algún farol colgado de más era con las heladinas que andaban la lámpara, a querosén, ¿viste? Mucho antes que se comenzara a realizar bailes en las escuelas rurales, con fines benéficos, ya se hacían en domicilios de algunos pobladores de la zona, o en los locales más o menos amplios y estratégicos que pudieran acercarse los vecinos. En los alrededores donde está hoy poblado Uruguay,
vivía don Benjamín Gallo con su familia. Él y su señora organizaban periódicamente bailes en sus ranchos de pisos de tierra. Para poder participar de estas veladas se tenía que recibir invitación de los dueños de casa y era para un número limitado de personas. Alrededor de 1950, en Bañado de Pajas, se bailaba en el domicilio de don Claudio Verdía Duarte y su señora Orelina González. Se sabe que allí, a pesar de que los bailes eran para beneficio propio, la presencia se hacía con mucha restricción y si llegaba allí alguna persona con asuntos oscuros en su conducta, sea hombre o mujer, no se los permitía entrar. Ya con varios días de antecedencia al baile, don Claudio y la familia se dedicaban a la organización, desde las tarjetas de invitación hasta el agua que había que cargar en barril a pata de caballo durante toda la noche de la velada. Los bailes empezaban al oscurecer y terminaban al aclarar el día. Y se paraba a las 12 de la noche un rato, salía toda la gente para afuera, para papá y mamá poder regar con palanganas el salón, porque levantaba mucha tierra. Eran pisos de tierra. Era todo piso de tierra. El salón, donde lo vamos a ver un día de estos, era de terrón y paja. Era 15 metros de largo por 6 metros de ancho más o menos. Y esos ranchos fueron hechos por Julio Olivero en aquella época, y papá, mi padre. Bueno, y los músicos, por ejemplo, venían de las chacras de Melo. Los músicos se llamaban uno Valdemar Rodríguez y Altamar Rodríguez. Valdemar era el que tocaba el bandoneón y Altamar, su hermano, tocaba la guitarra. Las primeras veces creo que venían en bicicleta de las chacras de Melo. De las chacras de Melo venían a Bañado de largaban Pajas. su trabajo, que eran ladrilleros, en los hornos de ladrillo. Después, eso fue algunas veces vinieron ahí. Y no había carretera, ¿no? No había carretera. Y ónibus, en esa época había solo el ónibus y tenía los días para venir a Río Blanco. Fue Ramón Prado, en aquella época, que salían de Melo a las 5 de la mañana y llegaban acá de tarde o a mediodía, porque peludeaban en varios lugares. No había carretera. Las personas que venían al baile, Sí. de toda la zona de los alrededores. Claro, de toda la zona, de San de Barcelos, Cuchilla Gambota. Se venía a buscar, como te dije un día, en carro, veníamos a buscar yo y mis hermanos en carro a las muchachas el Paso de las Mercedes, de tardecita. Y al terminar el baile las traíamos al mismo lugar para que se fueran para sus casas. Eso fue en esa época. Te hablo más o menos en qué año. Ponele 50. Sí, 48, 50 fue calculado. No, 51, por ahí andan esa. Yo la fecha mismo, porque se hacía mucho baile en casa, papá siempre hacía baile, y grandes pencas también. Las familias eran invitadas por una tarjeta. Una tarjeta, porque mis hermanas eran las que hacían la invitación. Por ejemplo, así se ponía así. El señor Claudio Verdía tiene el gusto de invitar a usted y su familia para el gran baile que se realizará tal día. El día podía ser el 6 de enero o otra fecha, ¿no? Porque siempre era el 6 de enero. Y las personas que no eran invitadas no podían llegar. No irían, no podían ir. Y muchachas también. Muchachas que tuvieran alguna manchita, digamos, así ya eran clasificadas. Cada muchacha iba para arreglarse con su madre y su madre la corregía también en los vestidos, que estuvieran bien vestidos, bien bonititas. Y ahí sus pinturas en una carterita, usaban lápiz de labio, bien peinaditas, las permanentes, que estuvieran bien bonitonas, así. Y ahí se iban a retocar en un cuarto. En un cuarto, donde era el cuarto de mis hermanas, que eso era para las muchachas. De Silda, mi hermana, por ejemplo, que tenían sus cuartos para ellas, y ahí era el cuarto de las mujeres. Ahí se iban todas a prepararse para el baile. En ese cuarto a pintarse, ponerse bonitonas, y ahí ya pasaban al salón después. Cuando empezaba la música, salían todas para el salón a bailar con su respectivo novio, la que tenía novia, porque había muchas muchachas que tenían sus novios, claro, ¿no? Y el que no tenía, ahí en los bailes conseguían novia y se casaban y todo. No esa noche, pero claro, conseguían el novio. Era un buen lugar para relacionarse. Claro, eran gente buena, gente de mucho nivel, ahí no había... ¿Y había alguna borrachos, por ejemplo, en baile no podían entrar. ¿Y había alguna muchacha, por ejemplo, que se podía negar a bailar así? Había, sí, ya fallecidas, sí. Pero digo, no, hay algunas que no aceptaban, a veces le iban a invitar y no aceptaban. Falta de cultura a veces también, sí. Había, sí. Si no era del agrado de ellas, a veces se escondían o daban calor también.
Sí, sí. Carón le llamaban. Carón, cuando no querían bailar, le daban carón al muchacho. Y el muchacho a veces se da vuelta hastiado para atrás, ¿no, Muniz? Si vos vas a meter a un muchacho y no quiere bailar, a veces te da bronca, ¿no? Claro. ¿O por qué no bailás? O... Sí, sí. Y bueno, si no es de tu gusto, no bailás, ¿no? Allá por el año 1958, por iniciativa de dos jóvenes hermanos que gustaban de la música, surge en la zona de Estación Vargas un conjunto conocido como los Hermanos Champrietro, formado primeramente por los dos hermanos mayores, Wirman, Mima, en violín, y Noblía, polaco, en bandoneón. Año más tarde, sus otros dos hermanos menores, Washington, Billy, con guitarra, y Dagoberto, Beto, con acordeón. Con el pasar del tiempo se integran más amigos al grupo. Comenzaron animando reuniones en los alrededores de Vargas, pero luego llevaron su música a una vasta zona desde Sarandí de Barcelo, Plácido Rosas, llegando a Laguna Merín. Cuando no venían a llevarlos para los bailes, todos tenían que trasladarse con los instrumentos en sus bicicletas. Dagoberto hoy, con 71 años, nos hace saber con orgullo que junto a sus hermanos, que hoy ya no están, animaron con su música en todas las escuelas de las zonas circundantes a Río Branco. Empezamos a tocar en baile en la zona de Vargas, en la tercera sesión. Recorrimos todas las escuelas de la zona rural principalmente. Y después Dragón, fuimos a Rincón de Ramírez, toda esa zona nos llevaban a tocar en los bailes. Al pasar mucho tiempo ahí, cuando falleció mi hermano, el Washington, que es el que me sigue, que siempre estuvimos tocando juntos, traté de armar otro conjuntito chicuelo nomás, de gente madura, gente buena, gente amiga. Y qué es lo que estamos haciendo ahora. Ya no tocamos en baile, pero tocamos en alguna reunión familiar, cumpleaños, así, algún beneficio. Y el grupo se llama Muchachos que Peinan Cana, porque somos todos gente de avanzada edad. A poca distancia del poblado de Vargas, allí en Barras de Sauce, surgía en 1965 otro conjunto, eran Las Palmeras, formado en sus inicios por los hermanos Hermenegildo Celumbio y Dagomar Correa. Luego se integra Altamar Correa y así, paulatinamente, otros amigos que gustaban de la música. Comenzaron haciendo serenatas, animando en la zona cumpleaños, casamientos, en la recordada Barranca de Cela en Vargas y escuelas de los alrededores. Está en la memoria de muchos verlos espantando teruteros en carro cargando los instrumentos. Para 1980 aún se los recuerda divirtiendo a vecinos de aquellos pagos. Cuando recién formamos el conjunto que Finobili tocó con nosotros, Champieto, en el casamiento de Gromer Sosa, en la escuela 51, ahí, y Ernesto Faría, grande Ernesto Faría, fue, con el bandoneón, y nosotros con los instrumentos nosotros. Y ahí conseguimos a para que se nos criara mala la música. Y ahí ya empezamos, quería Fabio. Así que en aquella zona de Vargas, ¿eran ustedes en esos momentos? Y los Champietos, éramos los que víamos allá. En Vargas. Sí, eso hay, según usted me contó, más o menos en el año 65 en adelante fue que comenzaron. Sí, éramos guríes, estos eran guríes, más viejitos que nosotros eran guríes. Y el Hugo Sánchez que nos maestró un poco, el fino Hugo Sánchez. Muy compañero, muy bueno de gaita era. Que él era bueno gaita. ¿Y las jóvenes de dónde iban? ¿De la zona? ¿Las personas de dónde se juntaban unían? así en la vuelta, toda la vuelta.
Mire, allí se llenaba de gurisas, había gurisas de antes. Había. Era un pueblo grande eso ahí en Vargas. Por camino a Puerto de Amaro, en Cañada Grande, a poca distancia de los Tres Puentes, allá por los años 1968, se bailaba en lo de don Pedro Sosa, Perico. Él y su señora esposa Juana Furtado poseían un comercio y organizaban carreras de caballo y los tradicionales bailes en un galpón de techo de paja, paredes de terrón a media altura y piso de tierra alumbrado con algunos faroles a queroseno. En el 60 y pico, por el 70, bailaba mucho en lo de Perico Sosa. Se bailaba, era un galpón grande, piso de tierra, las paredes, bueno, eran de, la baranda era de terrón, techo de paja, y de madrugada posiblemente casi siempre echaban la gente para afuera y lo regaban, levantaban mucha tierra y eso, le echaban una regada y seguíamos bailando de vuelta. Los músicos en ese tiempo eran los hermanos Jean Prieto, ¿no? Eran los que tocaban ahí en esos bailes. Varios bailes seguidos fuimos. ¿Se alumbraban con qué en esa época? Nos alumbramos, bueno, la luz era con un farol de eso, antiguamente a querosén, se le daba bomba y ahí se alumbraba, habían 3 o 4 faroles, uno en cada punto del salón, ¿no? Los bancos eran, la orilla de la pared así, los bancos eran de tabla, 2 tablas de pata y un banco y una tabla arriba y ahí en la vuelta del galpón, y a veces algunos troncos con una tabla arriba, nomás solo, se bailaba para la gente sentarse, ¿no? Empezaba a las 10 y pico, las 10, 10 y media, y se bailaba hasta que salía el sol. Al frente estaba el sol saliendo y si los músicos eran piernos, meta cataca nomás. Y era meta baile nomás. Íbamos a caballo, se venía la gente en sulque, no había autos, los caminos eran terribles. Y se venía a caballo y otros venían en sulque y otros venían en un carro, venían 5 o 6, traían las muchachas para el baile. Y otros venían a pie, en todo grupo, ¿sí? Bueno, y así eran los bailes de campaña. En ese tiempo los bailes eran así, ¿no? Si continuamos transitando por el camino a Puerto de Amaro, hacia Río Branco, a pocos kilómetros de distancia y más cercano en el tiempo, nos detenemos en lo de don Ramón Melgarejo. Se recuerda que este antiguo vecino organizaba bailes en un galpón amplio, el cual lo podemos ver hasta nuestros días. El piso era de tierra y el alumbrado a farol, mientras que las orquestas, para la amplificación, utilizaban baterías o generadores propios. Allí se recuerda que se bailó hasta alrededor de 1992. En la zona de La Coronilla se bailaba en varias casas de familia. Se recuerda a Bayrón Denis, Teófilo Acosta, Carlos La Rosa, Diamantino Cuello y Modesto Cuello, pero si se buscaba diversión asegurada, en los años 1968 a 1971, la cita era lo de don Reiner Diamantino Cuello, conocido por amigos y vecinos como Vica Cuello. Allí, con el apoyo de su esposa Casimira y la familia, se organizaban campeonatos de fútbol durante todo el día y a la noche, un gran baile con entrega de premios a los ganadores de los torneos. Al comienzo, se bailaba en un galpón de techo de paja con piso de tierra y más tarde, con la ayuda de su yerno, Norley Denis, construyen un salón con piso de cemento. Y venía gente en charré, familias en charré, muy pocos autos en ese tiempo, pero venían también, en bicicleta y todo. Se juntaba mucha gente en los bailes y en el fútbol también. Cada vez que había un fútbol, se formaba el baile para entregar los premios y todo eso así. Y bueno, ahí eran muchas. Venían las orquestas de... Primero fue la orquesta de Los Seibos, que era de Adán Ledesma. Después, bueno, se turnaban, ¿no? Ahí venía Basilio Morales con los Tenis Congo. Venía
Y para los últimos tiempos venía Lino Batalla, Frontera Tropical. Y ¿Los bailes, qué horario eran más o menos de los comienzo y de bailes final? empezaban de las 8, las 9 hasta amanecer. Hasta amanecer eran los bailes. Sí, había cantinas, había cantinas. Las cantinas eran lechón asado, ensalada, y bueno, un chorizo al pan. Los postres no faltaban tampoco, los dulces caseros y todo eso. Ah, sí, muy buenos los bailes antiguamente, ahí en casa. ¿Hasta qué año más o menos se bailó? Y del 68, 69 hasta el 71, 72 más o menos. Era todo en familia. Venían en Charré, venía gente del poblado, venía gente de Cañada Grande, de Cañada Santo, de San Servando, de todo lado. Y acá todo el mundo iba para los bailes. Ah, sí, los bailes de mi padre, del Bicapuyo. En San Servando recuerdan los memoriosos que don Juan Fernández organizaba bailes en su domicilio. Ya años más tarde, promediando 1974, don Ramón Gómez y su señora esposa, Nair, comienzan en su domicilio a realizar rifas bailables los domingos por la tarde, animadas por las guitarras del propio Ramón, Enrique Martínez y el bailliño Cuña con acordeón. Estas tardes de fiestas eran frecuentadas por los vecinos de los alrededores y de Arrozal Casarone. 4 años más tarde, en 1978, comienzan Ramón y Nair a organizar bailes, los que con el pasar del tiempo eran la cita obligada si se quería pasar una noche divertida. Hoy se recuerdan estos bailes principalmente por anécdotas que surgieron desde allí. Hacíamos lotería, se juntaban los vecinos y las vecinas jugábamos la conga, tomábamos mate dulce, farreábamos. Sí, Ramón tocaba la guitarra, tomaba unos tragos, se alegraba. Usted me decía que Enrique Martínez era uno de los guitarreros que alegraba la fiesta. Sí, era. Y cuando yo cumplí 46 años, vino Enrique Martínez y tocaron la guitarra y loquearon, bailaron. Y después se decidieron a hacer bailes, abuela. Sí, no baile, porque Ramón trabajaba en la arrocera ahí. Pero le vino una enfermedad a las caderas que no podía trabajar más. Y ahí entonces empezamos de a poquito, los bailes, poquito, no había con qué. Él hizo esa maderación, un primo mío le dio las maderas, añadimos no sé qué cantidad de bolsas de fertilizante para el techo, ¿no? Se formaron tremendos bailes y tremendas anécdotas desde los Tennessee Combo, los Dalbox de Ramón Bandera y todo su grupo, y otras orquestas que ellos contrataron en su época, porque Ramón trabajó años en Arrozal Casarone, pero después, a medida que iba avanzando la edad, ya no le daba para hacer su continuidad y decidieron armar beneficios. Ellos también en campaña, tipo baile de escuela, armaron en su local propio. Por varios años, se recuerda que era una opción agradable pasar la Nochebuena bailando y disfrutando de una buena cena en Cañada de Santos, en el domicilio de don Daniel González. Allí estaba el Club Peñarol de esa zona. Su hermano, Emir Tibico, durante el baile hacía la elección de la reina del club y entregaba premios del campeonato de fútbol que se había realizado ese día. Hasta allí llegaban cientos de personas de varias zonas rurales, como así también de Río Branco y del departamento de 33. Además de reuniones bailables en zonas rurales, investigamos para saber más acerca de conjuntos y orquestas que animaban las noches en todas las zonas que circundaban el río Yaguarón. La mayoría nacen en Río Branco, siempre de la mano de jóvenes entusiastas que gustaban de la música y también de la diversión.
En 1968 surgió un conjunto que es recordado a los días de hoy por la cantidad de público que lograba reunir donde eran contratados. Este conjunto, que al poco tiempo se lo reconoció también como orquesta, eran los Tennessee Combo y su director era Luis Basilio Morales. En aquellos años innovó sus actuaciones con vocalistas y amplificación, ya que hasta ese momento todo era instrumental y carecían de amplificación de sonido. Nosotros lo que fue Zona de Campaña nos quedó en un lugar que no hubiéramos tocado. Hasta que teníamos que dividir el conjunto, porque el conjunto se componía de 11 integrantes, pero por lo general los fundadores mismos éramos algo de 7 u 8. Entonces, como la gente no tenía condiciones a veces en un local de baile de pagar 8 o 9 músicos, pedían un trío. Entonces por ahí contrataban, por decir algo, un baile en la Coronilla, solicitaban, manden un trío de los Tennessee Combo para el sábado. Y da la casualidad que ese mismo sábado tenía baile en el poblado de Uruguay. Dice, miren, un cuarteto de los Tennessee Combo, manden acá que queremos hacer un baile en el huracán, bárbaro. Por ahí coincidí que yo siempre hacía voto que los bailes fueran lejos uno del otro. Una vez teníamos un baile en la escuela, no recuerdo el número, en la escuela de Vargas. Nos hablaban y decían, mándenle un cuarteto de los Tennessee Combo. Entonces, que el mismo sábado, a veces tenemos 3, 4 bailes, nos dábamos abasto. ¿Y cómo se desplazaban, Basilio, ustedes? En carro, por ejemplo, para Vargas y Dragón en ferrocarril. A veces muy difícil, pusieran un camión, a veces camión para llevar a la gente, quise llevar a los músicos. A veces se iban en una combi, pero por lo general, casi siempre, estos bailes acá de la Coronilla hasta la vuelta, en carro, nos llevaban en carro. ¿Usted se recuerda a los integrantes de los sí, primeros? Vamos a hacer memoria, pero los principales integrantes de los Tennessee Combo fue Berceli Teles, en acordeón, José Teles, tenemos Neri Suárez en violín, teníamos Enrique Barrios en batería, Rubito Herrera tocaba el bombo, la batería también después por último tocando la batería, Lorenzo, un clarinete de Yaguarón, muy amigo, tocaba mucho, un gran músico también de los tantos fundadores, ¿no? Después se fueron sumando, en el caso de Farí, el caso del abuelo Rondán, pero los fundadores mismos del conjunto de los Tennessee Combo fueron. La orquesta trabajaba muy bien. Yo tenía mi parte de actuación y la parte de actuación de Ernesto, que tenía una voz aguda, muy buen cantor de los temas típicos y de los candombes. Ernesto Faría, ¿verdad? Con Enrique Barrios. Ernesto Faría, que en paz descanse, y Enrique Barrios también. Y hacían temas muy bonitos y la gente le gustaba mucho, sobre todo la gente más veterana. Alegraban mucho los bailes con los temas de ellos y las canciones maravillosas que hacían. Había una parte típica y jazz, por eso se decía típica y jazz de los Tennessee Combo. Bueno, y ahí conocí a Basilio, a Enrique Barrios, a Josecito Tele, mi hermano, a Carito Montiel, a toda la barra grande de los Tennessee Combo, que se hacían los bailes los sábados de la escuela industrial llenos, totalmente lotados de gente. Además habían agrandado el patio para el fondo, ponían lona y ahí la gente estaba a gusto, a voluntad. Empezamos a ensayar los temas de los iracundos y fue el boom del momento. A cada baile que íbamos los iracundos, la gente quedaba enloquecida. Todo el mundo se levantaba y salía a bailar, porque estaban de moda los iracundos en ese momento, en toda América del Sur, principalmente. No, y además de los iracundos, cantabas temas de otros artistas del momento. Sí, cantaba de Leonardo Fabio, cantaba de Farito Ortega, cantaba de Leodán, cantaba de Johnny Tedesco. Cantaba un montón de canciones conocidas, como de brasileños. Y ustedes fueron los que innovaron con amplificación y con... Sí, justamente. Micrófono con amplificación, ¿verdad? Basilio no tenía amplificación en ese momento. Tenía unas cajitas locas ahí que hacían de amplificador. Y yo había hecho amistad con el Juanjo Sierra, y José también lo conocía mucho. Y yo hablé un día con Juanjo y con don Silvestre, que era gran amigo mío, y de mi tía, que en paz descanse, Ana Iris Sosa de Freire. Y ella me dio una mano.
fui a hablar con don Silvestre y él no tuvo ningún problema. Él tenía caja y armaba caja. Era un técnico de alto nivel. Y Juanjo se entusiasmó mucho con la idea, inclusive inventó un sistema de un cable con alargue y un micrófono en la punta para que yo pudiese intercalarme con la gente y que la gente hiciese coro conmigo y cantase a la par conmigo los temas que yo cantaba. En la década de 1970 surgen grupos musicales que hicieron el deleite de bailarines, tanto en las zonas rurales como también en Río Branco. Es así que varios actuaban también fuera del departamento. En 1970 surgen los Creedence. Allí comienza a surgir la figura de Adán Ledesma como director, quien luego por varias décadas lo vemos en otros grupos musicales de la frontera. Se recuerda a Enrique César como vocalista y Robert Núñez en batería. Y fui el primer baterista del grupo Creedence de Adán Ledesma. ¿De dónde sale el nombre? Bueno, tuve la suerte de inventarlo porque mencionamos entre todos los músicos que compusieron ese grupo y fue electo mi idea, Creedence, del grupo americano Creedence Clearwater Revival, y de ahí salió entonces para nosotros acá en Río Branco, grupo Creedence. En 1974 estaban Los Ángeles Rojos y entre sus integrantes se recuerda como director y baterista a Ángel Prado Duarte, a Héctor Roldán y a Wilder Olivera en bandoneón, Clever Silvera y Neri Suárez en el violín, a Pinocho Buzó en la guitarra y Germán Moreira en guitarra y violín. Se los recuerda hasta 1976 animando bailes en escuelas rurales y también en Río Branco. En 1973, la juventud se deleitaba con la música de los Dalvox. Ramón Bandera y un grupo de jóvenes amigos formaban una orquesta que marcaba presencia en los bailes de la campaña, pueblos y ciudades. Se los recuerda hasta el año 1978, cuando Bandera se dedica a otro rubro de trabajo. Pero los Dalvox, que aparecen allí por el año 74 al 75, conjuntamente con Ramón Bandera, Wildemar Rodríguez, José Telis, Germán Moreira, Caíto Montiel, también el Trencilla, Wildemar Rivero. Allí hubieron diversos músicos, que también estaba Escarano en el teclado. Lino Batalla, que desde niño había demostrado su interés por la música, con el pasar del tiempo tocando acordeón junto a un grupo de amigos, comienzan animando bailes en zonas rurales, principalmente en escuelas de la zona. Más tarde, ya se ve el progreso del grupo y comienzan a hacerse más frecuentes sus actuaciones. Con el apoyo de amigos, en 1978 estaba formado el grupo Frontera Tropical, nombre que surge de la idea de un amigo y músico de aquellos años. Casi al mismo tiempo, hace parte como vocalista la esposa de Lino, Norma Techera. Fue la primera mujer a cantar en una orquesta en esta zona del departamento y se recuerda que su debut como vocalista fue en un baile en la escuela número 14 de Vargas. Gustándonos la música, como Lino fue músico desde joven, pero tuvo una pausa de 11 años, y que quisimos realizar, por unos amigos que nos aconsejaron, que nos invitaron a seguir con la música, se fue armando el grupo de a poquito. El primer teclado fue hecho ya en Santa Lucía, cuando nuestro hijo varón tenía 2 añitos, y ahí comenzó Lino con el grupo así, sin nombre, en escuelas, en Vargas, en campaña, pocos bailes. Con acordeón, ¿no? Con acordeón, sí, primeramente con acordeón, pero siempre tratando de cumplir con todos los gustos musicales de la gente, ¿no? Comenzamos, en campaña tenían mucho éxito los bailes también porque podía ir la familia. Era increíble el sacrificio, que a uno le parecía que la gente hacía sacrificio, pero lo hacían con tan buen gusto, venirse a caballo, de 2 leguas y pico, carros, autos, en todo, bicicleta, no tenían problemas para llegar al lugar donde estaba Frontera Tropical. Y habíamos formado una familia muy linda con los bailarines, que ya era como una familia grande. Nosotros, todos los de la familia, en el grupo. Porque Marinela empezó a cantar con 13 años, nuestra hija, y Robinson con
empezó en la batería, después lo habíamos hecho estudiar piano y dominaba mucho los teclados, también siguió con nosotros tocando. El inicio de Frontera Tropical sin nombre fue en el Tímico González, hermano Daniel González. Un bruto baile. Ya quedamos contratados para otro. Y después venía Carnaval. De la mano de su director, Adán Ledesma, surge a fines de los años 70 el grupo musical Seibo, quienes se mantendrían vigentes por 2 décadas. Comenzaron amenizando bailes en Río Branco y se los recuerda viajando junto a sus instrumentos en una camioneta hacia diversas escuelas rurales. Más tarde, en los años 80 y 90, se los podía ver actuando en baile junto a los Iracundos, Catunga, Los Príncipes, Sonido Cotopaxi, Caribe, Mogambo, entre otros. ¿Quiénes integraban en ese momento el grupo? Wildemar Rodríguez, Arias del Pulga, Carolino Correa, José Teli, Néstor Díaz, Julio Díaz, los mellizos. Esos eran más o menos los integrantes, algunos ya no están. ¿Sabes? Íbamos a los bailes en campaña en la escuela, cuando esos años, cuando arrancamos, ¿viste? Se tocaba mucho en la escuela de campaña, ¿viste? En las escuelas rurales. Me acuerdo que teníamos un generador, ¿viste? Y con eso alimentábamos los instrumentos de amplificación. No había luz, ¿viste? Y teníamos un generador, un Yamaha. Empezamos a hacer compensaciones y cuando venían los iracundos, me acuerdo que hacíamos la compensación, que vinieron los vocalistas, tuvo Wildemar Rodríguez, que es el Pulga, Carolino Correa, el Nando, que era brasileño, a Carliño, Carlos Dutra, estuvo mi hermana también en el grupo, Eva Montiel, Freddy Rivero, el Canario Martínez, pasaron unos cuantos cantores. Querido mi viejo, mi amigo. Para 1980, Beto Gianpietro, como director, junto a otros músicos surgen con Tropical 80, orquesta con temas en la mayoría típica y tropical. Alrededor de 1983 se forma una orquesta militar, con la mayoría de sus integrantes llegados de Santa Clara de Olimar. Su objetivo era hacer una orquesta para animar bailes en el Club Olimar Artigas y con fines benéficos, actuando en bailes de la campaña dentro y fuera del departamento. Su nombre, Sonora del Silencio. Se recuerda que la orquesta estuvo a cargo de Romeo Velázquez y su primer vocalista, Anelio Barbosa. Entre 1985 y 1989 fueron sus años de auge. Su vocalista era Guillermo Cardoso. En 1990, con el cambio de mando en el regimiento local, llega la orden de que Sonora del Silencio no podía actuar como orquesta militar. Sergio Coitiño, quien era el único civil que hacía parte del grupo, se hace responsable de los equipos e instrumentos y resurge la orquesta con el nombre del grupo Laser, pasando a ser integrada por civiles y algunos militares, y continúa como vocalista Guillermo Cardoso. En 2001, José Telis invita a algunos amigos para formar un cuarteto de música típica. Pronto se los vio en escenarios junto a Óscar Olivera, Ernesto Farías y Uruguay Moreira como vocalista. En varias oportunidades también se los podía ver a Germán Moreira y Carolino Correa haciendo parte de este grupo. Actuaron hasta 2008 y se los recuerda en festivales de típica en varios lugares de Brasil, en la Semana de Río Branco y localidades de los alrededores. En 2008, de la mano de su director Robinson Batalla, estaban los jóvenes del grupo La Marca, quienes estuvieron compartiendo escenarios con importantes orquestas del Uruguay. Se recuerda entre ellos a Jorge Gato y a su grupo Iracundos. Actuaron hasta 2012 en clubes locales, en escuelas rurales, El Melo y 33. Los adultos y los adultos mayores hacen que los recuerdos se conserven a través de los años, como por ejemplo, los momentos de alegría. El tiempo no puede diluir las experiencias vividas que perduran en cada uno de nosotros. Continuamente afloran las noches de diversión llenas de nostalgias, donde para muchos fue el inicio de una amistad que luego, para unos cuantos, se transformó en el amor que perduró
o perdura hasta hoy. Está en el recuerdo los bailables de las zonas rurales a luz de farol y piso de tierra. Otros no olvidan los bailes en las escuelas, las rifas de Don Vica Cuello, Ramón Gómez o en lo de Ramón Melgarejo. Los memoriosos nostálgicos que bailaban con el sonido de acordeón y guitarra de los hermanos Correa y Champietro, y cómo olvidar de los Tennessee Combo y Ángeles Rojos. Más reciente en el tiempo, Creedence y los Dalbox cantaban la música joven de los 70. Y qué decir del grupo Seibo, que deleitaban a las parejas con temas del romántico Julio Iglesias y con los más grandes de América, los iracundos, en las voces de Wildemar Rodríguez, Carolino Correa y Ricardo Martínez. El tiempo corre, pero una orquesta continúa vigente a pesar de sus 44 años de existencia. Se dice que es la orquesta de la familia. Sus seguidores son de más de 2 generaciones que continúan frecuentando las noches donde está la música. Norma y Lino no quieren apagar el micrófono y el teclado, y allí están junto a sus músicos, esperando los sábados, día de actuación de Frontera Tropical. Porque uno se va acordando de todo un poco, pero tratando de que todo sea agradable. ¡Nos vemos! ¡Ah, Norma! En sus bellas playas de blancas arenas y de tibias aguas que la conocí, la vi por Rolero, más tarde en el Grillo y en las dulces sombras de Maracatú. De Punta del Este, todo es alegría, se vive el encanto de su mar azul. De Punta del Este, solo hay un lamento que crece en el alma cuando alguien parte. Tal vez algún día yo vuelva a encontrarla como aquella tarde que la conocí, y juntos, muy juntos, otra vez veremos los verdes paisajes tan llenos de sol.